Son las 9:35, hemos hablado sobre un sector que es el del cine, impactado por las medidas restrictivas a causa de la pandemia, pero es necesario tener una idea de conjunto de cómo el confinamiento y las medidas restrictivas han afectado nuestra economía. Para eso hemos invitado al economista José Carlos Saavedra, que es socio y economista principal de Apoyo Consultoría. Señor Saavedra, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo entendido que Apoyo ha hecho un estudio justamente sobre el impacto sobre la economía de las políticas adoptadas en el Perú sobre la pandemia. Háganos, por favor, un resumen de lo que el estudio de Apoyo ha concluido. Sí, básicamente lo que hemos querido hacer es aprender de la evidencia de este último año respecto de las políticas aplicadas en diferentes países de América Latina y los resultados obtenidos en estos países, tanto en el ámbito sanitario, número de casos, número de muertes, pero también en el caso de resultados en materia económica. Entonces, el objetivo es identificar qué políticas funcionaron mejor que otras y qué es lo que permite explicar, por ejemplo, que Perú tenga uno de los peores resultados, una de las peores combinaciones en el mundo en términos de resultados en cuanto a número de muertos Sí. y recesión o afectación de los ingresos de las familias. Y una de esas, Básicamente eso es lo que hemos hecho. y una de esas conclusiones, señor Saavedra, es algo muy fuerte, porque inicialmente cuando hubo inamovilidad total en nuestro país, digamos, dictada por el gobierno de entonces con el señor Vizcarra, creíamos que podía ser una medida que rápidamente podía aislar la posibilidad de tener una hemorragia de contagios posterior, pero esto no sucedió y se mantuvo a lo largo del tiempo esta inamovilidad y luego con restricciones distintas, pero se demoró muchísimo. Al final, lo que parece concluir es que no sirvió para nada esta inamovilidad y más bien afectó sobre todo a nuestra economía. Sí, es interesante, sorprendente ese resultado, pero es consistente también con lo que hemos encontrado en otros estudios que se han realizado en Estados Unidos, Europa, que básicamente señalan que la inmovilización de la ciudadanía en sí misma no es una medida o no ha sido una medida efectiva para combatir el avance del COVID. Nosotros hemos encontrado lo mismo en términos de evidencia de América Latina, con 15 países y también dentro del Perú, con 8 regiones. Hemos encontrado que políticas poco efectivas para combatir el COVID, pero que sí dañaron mucho la economía, fueron la inmovilización ciudadana, los toques de queda tempranos, antes de las 7 de la noche, la inmovilización los domingos y el cierre de centros de trabajo. Son políticas que no hemos encontrado evidencia y, como decía, estudios de otras partes del mundo tampoco han encontrado evidencia de que por sí solas hayan controlado el COVID. Y lamentablemente, estas son las políticas que más se implementaron en el Perú para combatir esta pandemia. De hecho, en América Latina, Perú es el país que más ha usado la política de quedarse en casa y ha usado más que el promedio de la región en políticas como la restricción de movimiento interno, cierre de transporte público o cierre de centro de trabajo. Eso es algo que hemos encontrado y ha salido muy claro. Buenos días. Y en cuanto a estas políticas que no han dado resultados, ¿en cuánto afectó el tema del PBI en nuestro país, ¿no? Tengo entendido que de acuerdo al estudio, el Perú tuvo la segunda mayor caída en la región. Y además, ¿qué efectos positivos han tenido estas medidas de ayuda económica que ha dado el gobierno, ¿no?, para la reactivación justamente de la economía? Vamos a interrumpir, permítame un segundo, por favor. Permítanos un segundo, usted sabe que las noticias nunca se detienen en RPP. Vamos de inmediato con nuestro diálogo con José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. Gracias por la espera, José Carlos. Pero le había hecho esta pregunta sobre la evolución del PBI en esta etapa de pandemia y con las medidas de restricción, y si estas disposiciones del gobierno de apoyo económico a través de créditos o bonos ha tenido un resultado, diríamos, esperado y positivo para la población. Está apagado su micrófono, señor Saavedra. Sí. A ver. Uy, ahora sí. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Sí, ya, disculpen. Me parece muy buena pregunta, Carlos. De hecho, lo que encontramos, una conclusión del estudio, es que esta combinación tan terrible entre
tener la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes y la caída más fuerte de los ingresos de la población o del PBI, no tenía por qué darse. Podríamos haber tenido un mejor resultado con una mejor combinación de políticas. Y de hecho, en el caso peruano es un caso en sí mismo, porque tuvimos, con los mismos factores estructurales del país, hemos tenido 2 olas con un tratamiento distinto respecto de las restricciones, y los resultados han sido muy distintos, lamentablemente no en el ámbito sanitario, pero sí muy distintos en el ámbito económico. En la primera ola generó una caída del PBI de 18%, y la segunda ola una caída menor a 2%. Caída de 18 versus una caída de 2. Con una ola que no necesariamente fue distinta en términos sanitarios entre la primera y la segunda. ¿Por qué fue la segunda, digamos, menos dañina para la economía? Porque se aplicaron medidas diferenciadas en función a la data, en función a las diferencias regionales, y en vez de cerrar todo y prohibir trabajar a las personas, se permitió, digamos, trabajar más con aforos, con una calibración algo más fina respecto de cómo podían trabajar los restaurantes o los centros comerciales. Y respecto de la pregunta de la ayuda económica, hemos encontrado algo muy interesante, y es que la ayuda económica, obviamente, a nivel de América Latina, favoreció el crecimiento de la economía, de las economías, pero también fue positivo para controlar el COVID. Las transferencias de dinero a las familias fueron las que permitieron que las familias se comporten con distanciamiento social como el gobierno quería. Eso básicamente confirma algo que es relativamente obvio. Si yo prohíbo a la gente trabajar, pero no hago nada más, la gente va a seguir trabajando porque no puede seguir viviendo sin ingresos. Pero si esa medida se complementa con bonos y con transferencias de ingresos, entonces efectivamente estamos cambiando el comportamiento de la población en la dirección adecuada. Hemos encontrado, por lo tanto, que la política de transferencia económica ha sido muy positiva, no solamente para la economía, sino también para controlar el COVID. Es terrible, además, una demostración, por supuesto, de todos podemos ser generales después de una guerra, pero la demostración de que se cerró por completo la economía, señalando que iba a tener una duración menor, y el impacto, digamos, de contagios y muertes ha sido muy parecido a lo que puede haber sido en una segunda vuelta con cuarentenas absolutamente focalizadas, cosa que además se dijo dentro del ámbito económico y político desde muy temprano momento en la primera ola. Entonces, aquí hay una responsabilidad enorme de ineficiencia, de terror, de miedo, de cómo se manejó esta primera ola, donde prácticamente se mató de hambre a mucha gente. Efectivamente, el objetivo del estudio es aprender, digamos, del pasado para mejorar las políticas hacia adelante, y esto se vuelve relevante en una coyuntura en la que algunos expertos hablan de una potencial tercera ola y también de cambio de gobierno. Creo que efectivamente ahora es que se puede analizar la evidencia, y, digamos, al inicio de la crisis no necesariamente era lo que se podía hacer, aunque sí había muchos expertos que hablaban sobre la necesidad de hacer políticas diferentes. Y de hecho, sobre eso, si me permiten, quisiera comentar, porque también hemos encontrado combinaciones buenas de política. ¿Qué políticas sí funcionaron en América Latina y en el Perú? Y lo que hemos encontrado con una evidencia bastante robusta es relativamente obvio, pero al menos la data ya confirma que eso es así. El uso de mascarillas, las políticas de testeo masivo, la restricción a reuniones, digamos, inteligentes, y recientemente la vacunación masiva, son políticas que han sido muy efectivas para controlar el COVID y no han tenido un efecto negativo, sino más bien incluso positivo sobre la actividad económica. Lamentablemente, estas políticas que presentan la mejor combinación de resultados han sido las que menos fueron utilizadas en el país. De hecho, Perú hasta ahora destaca, a pesar de la mejora, del avance de la vacunación, Perú sigue siendo el cuarto país de América Latina más lento en cuanto a vacunación, y también ha sido el que hasta ahora ha aplicado el menor número de pruebas COVID en América Latina. Está entre los 4 en la que la cantidad de pruebas ha sido la más baja, ¿no? Exactamente, moleculares o antígenos ahora. Y creo que por ahí va la dirección, el reto hacia adelante. De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones y por venir a presentarnos un resumen de este informe preparado por Apoyo Consultoría, señor José Carlos Saavedra. Muchas gracias.